Bueno, vamos a hablar de un tema que anticipábamos hace un rato y por supuesto que involucra e interesa a muchísimos jubilados en todo el país, una historia que ellos los tiene a maltraer, muchos juicios y el gobierno aparentemente empieza a ocuparse de alguna manera y vamos a ver en qué medida y hasta dónde satisface los pedidos de los jubilados. Por eso estamos con Marcos Wollman, que es representante justamente de Eugenio Semino, que es el defensor de los jubilados, representante de la tercera edad y la Defensoría en la Ciudad de Buenos Aires. Wollman, en principio, de lo que ustedes saben, que está evaluando, hacer y presentar el gobierno, ¿cómo lo califican? ¿Cómo están viendo estas medidas que se vienen? Bueno, nosotros lo que vemos es, en primer lugar, una necesidad de resolver este tema. Esto es un tema que se ha venido acumulando durante años. Es un tema que evidentemente no le han buscado una solución. No solo que no se la han encontrado, no se la han buscado. No se la han buscado. Evidentemente son decisiones políticas. Sí. Porque este es un tema que en realidad ha tenido distintas aristas. Por ejemplo, caso Badaro, caso Sánchez, caso Elif, debieran tener acciones de clase. Sería lo natural, habiendo jurisprudencia, realizar acciones de clase. Sin embargo, cada jubilado, aunque haya jurisprudencia, aunque esté determinado cómo va a ser el resultado de su juicio, tienen que encarar el mismo camino. ¿Y esto qué significa? Años. Y estamos hablando de un sector de la sociedad vulnerable, y cuando hablamos de juicios que pueden durar 8 años, 10 años, viendo los expedientes, mire, a mí me ha tocado ver los expedientes apilados en el nuevo edificio de la calle Lavalle al 1400. Realmente uno piensa, cada expediente es un ser humano. Y años para pasar de la primera instancia, primero de la parte administrativa, después de la primera instancia, la segunda instancia. Cuestiones que debieron resolverse casi en forma inmediata, ¿no? Porque estamos hablando de jubilados, de personas mayores que deberían, de eso que están reclamando, disfrutar en sus últimos años de vida. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay 50.000 sentencias ya definitivas. Estas 50.000 sentencias, para conocimiento de todos los jubilados, debemos decir que se van a sustanciar y se tienen que resolver con el presupuesto nacional. Es decir, este año se han establecido unos 12.000 millones de pesos para estas 50.000 sentencias. Para estas sentencias, para sentencias que tienen que ver con el presupuesto nacional ya establecido. Con relación a lo demás, tenemos que leer bien en qué consiste esta ley, este proyecto de ley que usted cuando habla a los demás o a los demás, ¿a cuántas personas, cuántos jubilados involucra? Bueno, se calcula que hay 300.000 juicios en sus distintas instancias. 300.000. Y como solemos decir también, hay 50.000, y esto más que nada como demostración de algo que es patético en este sentido. Hay 50.000 sentencias ya favorables que están en los trámites sucesorios. Esto significa que son jubilados que en lugar de disfrutar o disponer de lo que se le ha negado, se han muerto y entró en la sucesión. 50.000 están en esta situación. Aproximadamente, estoy dando cifras aproximadas que se dan a conocer. Quiero decir con esto que además tenemos que hablar de la cantidad de jubilados que no han iniciado su juicio. ¿Cuántos pueden llegar a ser? Bueno, estamos escuchando datos. Y usted dice 350.000 hay iniciados. Pueden ser 800.000 más, están hablando de 1 millón, están hablando de más, eso lo tenemos que ver en la medida de que esto se empiece a instrumentar. ¿Qué es lo más urgente, Wollman? Porque ojalá se diera solución a todo. Pero, a ver, pensemos en prioridades. En relación a este tema, yo creo que es necesario resolver, digamos, en un orden, por supuesto, más inmediato por las edades correspondientes y demás. Pero a la vez, la determinación de que es necesario resolverlo y con fondos del presupuesto nacional. Si hay algo que tenemos que tomar en cuenta en relación a los anuncios que se hacen, cuando se habla de dónde va a salir este dinero, si va a salir del blanqueo, nosotros siempre hemos manifestado
que estos son fondos que tienen que surgir del presupuesto de la nación argentina. ¿De dónde obtenerlos? Hay que hacer una profunda reforma tributaria, pero además hay de dónde obtenerlos. Porque básicamente son fondos que se le han negado a los jubilados, ¿no? Es así, no es que hay que inventar algo, es verdad, es cierto que posiblemente tiene un límite la caja del Estado, pero son fondos que se le negaron a los jubilados. Exactamente. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta también de que hay un fondo de garantía de sustentabilidad. Cuando se habla de ese tema, nosotros decimos lo siguiente: que se liquiden estos juicios rápidamente, son necesidades y son derechos, que no se descuente el impuesto a las ganancias. Entonces fíjense una incongruencia. La jubilación es producto de un salario diferido. ¿Sí? Toda la legislación argentina, que ha sido producto de grandes movilizaciones, que han logrado una legislación avanzada, Sí. en donde la retención que se hace del salario para una jubilación tiene un carácter intergeneracional, es decir, cuando trabajamos pagamos a los jubilados. Exacto. Pero a la vez tiene un carácter también de un fondo, ¿para qué? Para ir acumulando y tener un salario sustituto del salario, y no como ocurre ahora, que cuando un trabajador se jubila, digamos en las generales de la ley, está aproximadamente en la mitad de su salario. Por lo tanto, esto que además son malas liquidaciones, Sí. y va a seguir habiendo juicios por estas malas liquidaciones. Una por los casos que ya tienen jurisprudencia, otro por las malas liquidaciones. Waldman, la verdad que son tantas cosas, tantos años, me imagino, de frustraciones. Usted me decía recién un número, los años que vienen y la cantidad de marchas que hicieron frente al Congreso. ¿Cuántas son? ¿Cuánto es el número? 1.259 marchas frente al Congreso. 1.259 marchas, ¿no? Desde hace 24 años. Desde hace 24 años. Me va a quedar resonando ese número, dando vueltas por la cabeza todo el día. Ojalá podamos invitarlo en los próximos días, viendo que lo que se anuncia en las próximas horas va a anunciar el gobierno, tiene un resultado y una lectura positiva para ustedes. Ojalá Bueno, sea así, con Waldman. mucho gusto, y va a ser muy importante que podamos expresar la opinión de los millones de jubilados, de la Sí. Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, en un tema de tanta gravitación Mucho. y tanta importancia. Enorme. Además que dentro de pocos días ya vamos a conmemorar esta jornada internacional contra la violencia y maltrato a los adultos mayores Sí. en el mundo. Creo que esto puede ser un momento Ojalá. de poder realmente poner este tema sobre la mesa, poner este tema en la discusión y poder encontrar realmente una solución definitiva. Gracias, muchas gracias por tu tiempo, Waldman.